Eh, Hola, muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos. Una vez más en Maps University con SentinelOne tendremos tema de cómo sobrevivir al ransomware. Nos acompañan el día de hoy Marlon Palma, director comercial para América Latina y el Caribe, y nuestro ingeniero de preventa, Jonathan Rodríguez. Le cedo la palabra a nuestro director comercial, Marlon Palma. Marlon, adelante, por favor. Gracias. Hola a todos, buenos días. Muy importante platicar de este tema que nos sigue afectando día a día en las empresas. Y bueno, vamos a hablar del ransomware, vamos a platicarles qué es esto. Me tocó una conferencia donde hay personas que todavía no saben qué es el ransomware y es preocupante porque obviamente pues si no sabemos qué es, ¿cómo nos cuidamos, verdad? De algo que no sabemos. Vamos a iniciar por lo básico entonces. ¿Qué es el ransomware? La palabra ransomware viene de ransom, que es rescate, y el software se acorta con la palabra ware. Entonces es un software que nos está pidiendo un rescate, ¿verdad? Básicamente es un secuestro, y este tipo de secuestro se puede dar por diferentes razones. El ataque a quien más afecta a quiénes, a las pymes. Lamentablemente, las pymes conforman la mayor parte de nuestra cartera. Si nuestra cartera se conforma en un 90% de pymes, pues imagínense, yo les hago esta pregunta, ¿ok? ¿Cuántas de sus empresas hoy pueden decir, bueno, yo puedo pagar en este momento $5,900 tranquilamente, sin que me afecte, para un rescate? Eso yo creo que afecta a las finanzas más que nada, que las ventas vemos que están muy bajas, la economía todavía está un poquito detenida y pues no se puede. Ahora, vamos a hablar no solamente de que el ransomware, cuando nos secuestran la máquina y piden rescate, están solicitando, ese rescate no es el único pago, hay pagos implícitos también aquí. Por ejemplo, la inactividad. ¿Qué pasa cuando una empresa recibe un ataque en un servidor crítico, que nos ha pasado recientemente, y lo detiene? Se detiene una producción completa. John, ¿qué hay que hacer cuando un ataque de ransomware le pega a un servidor crítico? ¿Qué sucede en ese momento inmediato cuando el equipo de TI se da cuenta que algo está mal y está un ransomware ahí? Sí, buenos días a todos. En realidad hay muchas vertientes, ¿no?, respecto a ese tema. Lo ideal es que en todos los servidores y equipos de cómputo, cualquier elemento informático que almacene datos o que esté usando datos todo el tiempo, tenga evidentemente algún respaldo de cual echar mano, ¿no? Y ya hoy en día hay la necesidad de estar metiendo esos respaldos en diferentes sitios, ya sea incluso en un disco duro, en una NAS, en una SAN, a veces ya está en alguna nube pública. Tener diferentes maneras de tener un respaldo para poder garantizar que podemos recuperar nuestra información, si bien no recuperarla toda, no tener ahí una pérdida, que hemos visto que hay algunas organizaciones que llegan a perder años de negocio, ¿no? Y en algunos otros casos, no necesariamente, aunque el ransomware, justamente como lo describe Marlon, es el pedir un rescate por la información, también hay muchos movimientos que pueden llevar a cabo este tipo de amenazas, como pudiera ser algún movimiento gubernamental, justamente lo que se vive hoy en día. Hay mucha polémica con esto de la pandemia y que los gobiernos están involucrados, o simplemente a nivel de organizaciones, a nivel enterprise, se ve mucho, ¿no?, que la competencia puede atacar a alguna otra organización, a lo mejor para incluso robar alguna patente, etcétera. Secuestran la información de alguna manera sin necesariamente pedir algún rescate. Hablamos de que tenemos backups, perfecto. Yo pude mis backups. Una vez me sucedió con un cliente que teníamos una reunión, un cliente muy importante en México, y tenía a su ingeniero ahí presente, ¿no?, el dueño de la empresa. Entonces le dijimos, bueno, ¿cada cuándo puedes hacer respaldos o cada cuándo haces respaldos? El ingeniero estaba un tanto reticente a cambiar de tecnologías porque él decía que su antivirus era una maravilla y que no necesitaba nada adicional, ¿no? Que él hacía respaldos. Nos encontramos muchas veces con esta actitud, ¿vale? Entonces le decimos, oye, ¿cada cuándo puedes hacer un respaldo? Me dijo, diario. De todo, de servidores, de todo. A mí me pareció un poco lógico porque, ingeniero, ¿cuánto se puede llevar un servidor o varios servidores en respaldarse con información, pues, abundante y crítica?
Depende mucho del tamaño de la información, del volumen, ¿no? Y también depende del destino a donde lo esté respaldando. Entonces, la verdad es que la respuesta es un tanto cuanto ambigua, pero evidentemente hacerlo diario, pues es una tarea, prácticamente le están pagando por hacer respaldos y no por llevar a cabo algunas otras tareas más elementales para la organización. Exactamente. Tendríamos un ingeniero respaldólogo ahí, ¿no? Trabajando en la organización, ¿sí? Y sabemos perfectamente que esa no es la finalidad. Así que bueno, esa respuesta, como veíamos, es un tanto ambigua porque depende de muchos factores, pero es imposible que alguien se dedique exclusivamente a hacer respaldos. Ahora, sería una estrategia muy obsoleta, ¿verdad? Para poder recuperar esta información en dado caso de un ataque. Ya vimos entonces que atacan el servidor crítico, alguna máquina, etcétera. Hay inactividad. Esta inactividad, el promedio de días en los que una empresa puede estar detenida o una organización, y pregúntenle a varios gobiernos que les ha pasado, es en promedio de 21 días. Imagínense si adicional a pagar una pyme, estamos hablando de pymes en este día, $5,900, adicional a ello, podrían soportar 21 días sin operar. Nosotros con la pandemia ya no aguantamos sin salir. Ahora imagínense una empresa sin operar. ¿Qué le pasa, no? Pagando sueldos, pagando empleados, pagando prestaciones, pagando los gastos y costos operativos y demás que está en una empresa y no recibir ingreso. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Que básicamente este ataque puede llevar a la quiebra a una empresa. Así de simple. No lo hemos visto a ese nivel, eso es un ataque, no, puede llevar a la quiebra a una empresa hablando del aspecto financiero solamente. Vamos a hablar de otras cosas que a veces no hemos contemplado y creemos que solamente nos van a encriptar la máquina y ya, y es una máquina que no tiene mucha relevancia en la organización. No necesariamente. Eso es el ataque directo, el costo, el pago, rescate. Ahora, ¿qué pasa cuando ya los cibercriminales hoy en día se están poniendo más las pilas para hacer su chamba? Lo mismo que deberíamos hacer nosotros, pero bueno. Lo que hacen hoy en día es el ataque de ransomware, es parte de todo un ataque muy complejo. En ese ataque complejo, no solamente están encriptando la máquina, también están robando información para usarla de diferentes formas. La clásica y popular, y hemos visto artículos recientemente donde exfiltran información, se la roban y la amenazan con publicarla y piden un rescate. Por ahí yo leí una nota que hackearon a un bufete de abogados muy famoso, que incluía artistas como U2, Lady Gaga y otros, y por ahí estaban los cibercriminales amenazando con publicar información valiosa para ellos. E inclusive al mismo presidente Trump le habían por ahí amenazado y le pedían 11 millones de dólares para no revelar cierto tipo de información que era un poco personal. Así que vemos a qué grado llega esto. O sea, por un lado, me están robando información, por otro lado, me están encriptando, pero también, ¿qué sucede cuando los clientes se dan cuenta que la información de una empresa está puesta en riesgo? Ahora viene el daño reputacional, porque ningún cliente desea que su información caiga en manos de un extraño. En teoría, firmamos un documento para que estemos de acuerdo entre la empresa y nosotros de que ellos van a proteger la información conforme a las leyes, regulaciones y demás, depende del país donde se encuentre. La ley de la protección de la información personal, etcétera. Manejo de datos, etcétera, etcétera. Bueno, pero estamos conviniendo entre la empresa y nosotros acerca del manejo de esta información. Pero eso no nos está garantizando que un cibercriminal no vaya a tener acceso a esa información y posteriormente la veamos vendida, publicada o etcétera en algún otro lado, ¿verdad? Así que este tipo de ataque, ya vimos que el rescate promedio fue de $5,900. Ya vimos que la inactividad en 2018 era casi de $50,000. Pero en 2019, curiosamente, se eleva esta cifra y casi se triplica. Entonces, si sumamos, estamos hablando mínimo de $150,000 que las empresas tendrían que asumir en dado caso de un ataque de este tipo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué porcentaje de su presupuesto está destinado en la ciberseguridad a proteger el endpoint?
¿Cuánto? En promedio, solamente un 3% de los recursos de una empresa destinados a TI, 3% del presupuesto de TI va a ciberseguridad. Entonces, imagínense, el número es mínimo comparado con los números que estamos viendo en pantalla. Me parece un tanto ilógico que no estemos asignando en México recursos suficientes para proteger la información cuando es principal valor de una empresa. Tenemos diferentes áreas de oportunidad todavía en México y América Latina donde no se aprecia lo importante que es designar presupuesto a la protección del endpoint, por un lado, para enfocarse en el endpoint solamente, pero a la ciberseguridad en general, que los productos que estén seleccionando no estén alineados con la estrategia de negocio que la empresa tiene. Porque por un lado tenemos a la gente técnica y por otro lado tenemos a la gente de finanzas, que es la que decide los números y que también es la que recibe el revenue de las ventas. Entonces, esas personas que están a cargo de las finanzas y las personas que están a cargo de la ciberseguridad deberían estar ligadas a través de un personaje principal en la empresa que una ambas áreas y se alineen los modelos de negocio con las estrategias de ciberseguridad. Y en ese momento nos daríamos cuenta que no están peleadas, que es parte de lo mismo y que de hecho es un pilar importantísimo en una empresa para poder llevar a cabo su función, que es la de vender y brindar un producto o servicio. Eso es lo que debería suceder. Lamentablemente no está sucediendo así. Ya no hablamos de pandemia porque ese día es un tema trillado, ya estamos como acostumbrados ahora a tomar medidas y punto, seguimos trabajando y está bien. Pero si le sumáramos la crisis que estamos viviendo de home office, con la falta de seguridad en los hogares, no hay seguridad perimetral, muchos usan VPNs, otro tanto no. A mí me sorprende porque he hecho un tanto evaluación estadística con amigos, con conocidos, son muchos a través del trabajo, y me doy cuenta que por lo menos la mitad no utilizan VPNs cuando están trabajando en casa. Se conectan directamente al módem de forma silvestre y vámonos a sacar información. Entonces, imagínense lo que les estamos hablando. Las estrategias internas de la empresa no están alineadas entre negocio y ciberseguridad. Y le sumamos la pandemia. Eso es una bomba. ¿Hacia dónde estamos dirigiendo el destino de la información de las empresas si no nos estamos sentando y deteniendo un momento a pensar en esto? Bueno, y como resultado podemos verlo a continuación. Un ejemplo de lo que acaba de pasar. Una de las empresas más grandes que conocemos, líder en la manufactura de automóviles, detuvo su producción el 7 de junio por un ataque de ransomware. Yo no tengo idea aquí de los números, no he visto publicaciones precisas de números, cuánto les costó el haber detenido la operación a nivel mundial. Dice aquí, tanto en el ámbito comercial como en la fabricación. Imagínate las implicaciones del ataque, de tener todo, no nada más manufactura, también el lado comercial. ¿Para qué? Para no exponer la información, porque lamentablemente las empresas no cuentan con estas estrategias que mencionaba, con software como el que vamos a hablar en este momento. Pues, ¿qué pasa? A la antigüita, hay que bajar el switch para evitar que haya una propagación. Hay que bajar el switch para evitar que haya exfiltración de información y todo lo que ya hablamos. Ahora, ¿qué es lo que se requiere para protegerse de un ataque de ransomware? Entender qué tecnologías debemos utilizar. Si no sabemos qué tecnología vamos a utilizar y con cuál vamos a estar protegidos realmente, vamos a seguir viendo reportes no muy fidedignos de posiciones y demás, ¿no? Y de hecho esos reportes también varían mucho entre cuál es el país que tiene el primer lugar en ataques de ransomware y cuál no. Tenemos acá una estadística que me pareció interesante. Perú se anda llevando la delantera en ataques de ransomware, lo cual no me sorprende porque es un país que está creciendo mucho, tiene una economía que va hacia adelante, está muy impulsada, mucho desarrollo. Asimismo, recuerden que
Cuando vamos muy rápido, igual podemos detenernos y por ahí también hay especulaciones de que la economía de Perú puede caerse un poco debido a la pandemia porque ya había tenido una aceleración, ¿no? Puede ser un efecto contrario debido a las causas de la pandemia. Pero bueno, en este momento, por la actividad económica que ya representaba el crecimiento, Perú es el más afectado. Sigue México y de ahí Brasil. Los demás no cantan mal las rancheras, como decimos por acá, pero es preocupante ver que países sin una infraestructura adecuada estén recibiendo tal cantidad de ataques. Ahora, esto es lo que hemos recibido y detectado. ¿Qué pasa cuando no son detectadas las amenazas? Cuando el software que tenemos ni siquiera nos dice, hay algo ahí. He hablado con encargados de seguridad, me dicen, yo estoy bien. Mi antivirus al día de hoy no me ha dicho que tenga yo algo. Una infección, malware, algo anómalo, algo sospechoso. Nada, estoy bien. Y yo automáticamente pienso, ¿no? Bueno, es que el software que tiene evidentemente no está detectando. Si hablamos de que cada 34 segundos hay un ataque exitoso de ransomware en el mundo, imagínense, estos números son nada, ¿sí? Pero bueno, ahí está el contexto, ahí está el panorama de cómo está la situación. Yo no sé si alguno de ustedes tenga un caso en este momento cercano o reciente de quienes nos están viendo. Sí me gustaría recibir algunos casos para saber cómo operó, qué sucedió y cuánto costó. ¿Solo es para prevenir o también para recuperar archivos que ya fueron encriptados por un ransomware? Ambas cosas. Ahorita vamos a explicar cómo se hace en ambos casos, pero prevenimos y recuperamos la información que ya ha sido encriptada también. No es raro que las economías más desarrolladas tengan más ataques. Eso es un hecho, exactamente. Los cibercriminales se están yendo a donde hay dinero, ¿no? Un ratero siempre va a ir a donde hay dinero. No va a robar a un pobre que no tiene nada. Eso sucede hasta en el ambiente virtual. Y por ello también los bancos son clientes preferidos de estos personajes. Vamos a hablar ahora de cómo podemos prevenir el mayor ataque. Sigue siendo vía correo electrónico. Lamentablemente sí, el phishing que utiliza ingeniería social, pues sigue siendo muy exitoso. ¿Por qué? Porque el humano siempre está como ocupado. Más hoy en día, estamos muy saturados de trabajo. Con la pandemia se nos vino doble o triple. Y al estar tan ocupados, de repente vemos algo y queriendo cumplir con todo lo que tenemos al día, le damos clic, vemos un correo y ahí está el ataque, inoculando repentinamente en nuestras máquinas. A ver, por ahí nos dice Ricardo Ramírez que conoce un caso de WannaCry. Hola, ¿qué tal? Pues sí, yo conocí un caso de WannaCry que precisamente le estaban pagando a una empresa para que hiciera sus respaldos y los protegiera, ¿no? O sea, tenían los servicios de seguridad de SOC externos y pues la empresa que les estaba ofreciendo esos servicios ni siquiera hacía los respaldos y fueron contagiados por un ransomware. Fue el WannaCry. Oye, Ricardo, ¿y esto hace cuánto tiempo fue? Un año, o sea, eso sí, ya. Porque ya WannaCry tiene que como 3 años, ¿no? Fue en 2017 cuando le pegó a todo el mundo. Así es. Tiene un año, un poquito más, pero no pasa de 2. Y no tenía respaldos aparte de la empresa. No tenía respaldos. La empresa tuvo que pagar y como comentario, pues tuvo la empresa, como le estaba pagando a otra empresa que le hiciera los servicios de seguridad, estableció una demanda porque ni le hacía los respaldos ni la protegía, ¿no? Y esta empresa tuvo otra afectación, o sea, se tuvo que parar su producción, su actividad. ¿En algo más le afectó o no? Solamente fue el rescate. Solamente fue el rescate, pero sí perdió prácticamente 2 semanas de operación. Y no es mucho, ¿no? Digo, a veces decimos 2 semanas no es mucho. Yo conozco una reciente que le perdió 4 años de información. Yo les digo en este momento, a ver, denle la instrucción a su computadora de borrarles todo el trabajo que han hecho en las últimas 2 semanas. Nada más para que midan el impacto que tendría esto en sus vidas. Bórrenle 2 semanas completas y traten de acordarse qué estaban haciendo y vuelvan a hacer lo que ya tienen hecho, ¿no? Sería una pesadilla. Y esto lo pidieron todavía en bitcoins, comentabas, ¿no? Sí,
Yo sabía que también ya están pidiendo Monero ahora, que es más fácil para ellos, no sé por qué, pero el Bitcoin ya lo estaban dejando a un ladito, era Monero. Por lo que puedes deducir, son cuates de la vieja escuela, ¿no? Usan WannaCry y Bitcoin. Gracias, Ricardo, por el comentario. A veces pasa como en el COVID-19, ¿no? Decimos, no, el ransomware no existe, no me afecta. No conozco un solo caso de ransomware. Pues mientras yo no conozca, no existe. O sea, así somos los humanos, ¿no? Hasta no ver, no creer. Pero bueno, ahí está Ricardo, me está contando este caso. Yo se los digo personalmente, yo he visto muchos. Y gracias a eso, las empresas han conocido SentinelOne y lo han instalado y ahora están más que protegidas, muy contentas. Pero bueno, que si hemos detectado otro medio de infección dentro de un equipo de cómputo. No entendí bien la pregunta. John, ¿tú la entendiste? Lo que entiendo es otro vector de ataque, ¿no? Más allá del correo electrónico, lo que entiendo es por qué otro medio se puede difundir el ransomware. Normalmente son campañas de phishing por correo electrónico, pero se ha hablado mucho de ataque a cadenas de suministro. Lo que decíamos no hace mucho tiempo, alrededor más o menos también un par de años, una empresa importante de computadoras también fue vulnerada desde su misma plataforma donde descargaban los drivers, todos los equipos del mundo. También ahí iba ya embebido también el malware. Ya no necesariamente te tiene que llegar un correo raro o debes de entrar a una página de dudosa reputación, sino que la misma cadena de suministro que es de tu proveedor o de tu fabricante también ya puede estar vulnerada y también pueden estar inyectando malware, entre ellos el ransomware, spywares, rootkits, rats. Creo que también un poquito de lo que estábamos hablando hace un momento, para complementar, creo que también parte un poquito del análisis o de la manera de pensamiento que tienen normalmente los CISOs hoy en día, de un pensamiento tradicional en donde se instala el equipo de cómputo, le ponemos un antivirus para tener ya un compliance y más o menos estar ahí protegidos y nos olvidamos, seguimos con lo demás. Y debería de ser algo más interactivo, debería de ser, ya no tengo que esperarme a que mi antivirus me reporte o me muestre algún evento en alguna pantalla, sino que ahora ya tengo que estar haciendo todo el tiempo un análisis, un threat hunting, para estar un paso adelante de todas estas amenazas y no esperarme hasta que un foquito se ponga en rojo y podamos ya entonces actuar. Creo que también parte un poquito de la manera de pensamiento que tienen también los analistas hoy en día. Definitivamente, Mr. John, es parte de la filosofía que aplicamos para la ciberseguridad. Les comentaba hace un momento, hay que analizar qué tipo de tecnología vamos a utilizar para estar protegidos realmente. En los 70s es cuando surge el antivirus, ya hace más de 30 años, y era que una base de datos, firmas y ya está, no sirve. En todo este lapso surge el Next Generation. La ventaja del Next Generation es que no había por ahí una constante actualización. Al no tener que depender de esas bases de datos y firmas tan constantes, cerraba un poquito la brecha, pero seguía dependiendo de eso. La parte del EPP, ¿no? Endpoint Platform Protection. Aquí, bueno, pues ya había heurísticas y ya podíamos implementar el EPP en otros dispositivos. Después el Next Generation Endpoint Protection. Aquí por primera vez empezamos a ver ya un poquito de inteligencia artificial, machine learning, pero ¿qué pasa? Que se quedaba en un estado preventivo. Sí analizo más, aprendo, pero hasta ahí. No llego a mucho. Entonces, la prevención, pues, es buena, pero si conocemos el ciclo de vida de la amenaza, sabemos que la prevención es el primer paso de los tres, de prevención o preejecución, ejecución y post-ejecución. Ahí eso no nos sirve de mucho. Sirve de mucho porque la mayoría de los ataques están en la preejecución. Simplemente no es suficiente, porque la otra brecha, pues es grande y hay que atacarla. Entonces, por fin, hace 7 años aproximadamente, evolucionamos a la parte de EDR. El EDR, adicional a implementar la inteligencia artificial, el machine learning, también toma, como dice su nombre, detection and response. Ya puede tomar acciones. En el caso de SentinelOne, que es un EDR activo, esa es la evolución del EDR. Evolucionamos lo que ya está evolucionado, básicamente, ¿no? Nosotros podemos responder. Vamos a ver ahora cómo respondemos, pero un punto aquí antes de avanzar a esto. Si tenemos en cuenta de lo que hemos estado mencionando,
la palabra antivirus, estamos diciendo que una empresa se está protegiendo con una herramienta de hace 40 años. ¿Cómo vamos a hacerle frente a las amenazas de 2020 con una herramienta de 45 años? No ha cambiado. La técnica de detección es la misma, con base en firmas. No porque pasaron 40 años, esto mejoró. Es la misma técnica, no hay de otra. Y solo nos protege de lo conocido. Por lógica, por sentido común, no podemos hacerle frente a amenazas nuevas con softwares viejos. Y sobre los antivirus, Internet Security es lo mismo, ¿no funcionan? No, porque siguen dependiendo de un conocimiento o una referencia externa para poder detectar. Y mientras un software dependa de un elemento externo para tomar una decisión de si actuar o no, sigue desprotegido la empresa que lo tenga. Ya vimos que, ¿qué pasa cuando una empresa nos dice, tengo antivirus? Bueno, me remonto a mis años de nacimiento, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ya vimos todo el panorama, cómo estamos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que manejar los ataques en las 3 fases: prevención, ejecución y post-ejecución. ¿Qué requerimos? Aquí está SentinelOne, entramos en materia. ¿Qué hace SentinelOne? Prevención en tiempo real. ¿Cómo me puede prevenir SentinelOne en tiempo real? SentinelOne es un solo agente, una sola consola, pero tiene diferentes modelos de inteligencia artificial. Entonces, en la parte de la preejecución, yo voy a utilizar Machine Learning, inteligencia artificial estática. Ese modelo está entrenado para detectar amenazas de forma estática con base en su reputación. Pero no voy a ir a bases de datos. ¿Por qué? Son 350,000 amenazas que surgen casi todos los días. Bueno, no, surgen todos los días casi 350,000, un poquito más, un poquito menos. Pero imagínense, si ayer cargué 350,000, hoy 350,000 y mañana 350,000, o sea, yo tengo casi el millón, ¿no? O más del millón en un lapso de 3 días. Súmenle un mes, súmenle 12 meses. Cada vez es más pesada la base de datos. Y eso impacta recursos, etcétera, etcétera, y no me protege de nada más que de lo conocido. Bueno, con SentinelOne no. El agente ligero que yo instalo en cada endpoint es capaz de aplicar este modelo de inteligencia artificial para analizar los archivos y ver que no haya características, comportamientos que puedan tomar acción de escritura en disco, lo cual es el vehículo para atacar en la primera fase. Esto lo hace en tiempo real. Tenemos acá que dice, el marco de tiempo es en segundos. Y si yo les muestro SentinelOne en acción, van a ver que esto es en tiempo real inmediato. El agente de SentinelOne es autónomo. Como les decía, y me preguntaban por ahí, los otros antivirus de Internet, cualquier antivirus, está buscando la respuesta de si es amenaza o no en una base de datos o en una nube. Eso ya es obsoleto, eso ya no puede ser, ya no funciona. Este agente que es autónomo no tiene latencia de la nube. No confían en la nube ni en las bases de datos, no depende de ellos. Y lo más importante es que podemos proteger Windows, Mac, Linux e inclusive los contenedores, ¿verdad? Kubernetes ahí de los clusters. Así que está muy amplio el espectro de protección de SentinelOne y la multiplataforma en la que podemos proteger. Vamos a la segunda fase, que es la ejecución. ¿Qué pasa aquí? En la preejecución se da el 90 y tantos % de las detecciones. Vienen con reputación maliciosa y el antivirus puede detectar eso. No todos, pero un buen antivirus puede detectarlo, ¿no? Y buen antivirus, entre comillas, pongo buen, porque ya es obsoleto, ya vimos. Ok, ahora, en la parte de la ejecución, aquí vamos a detectar comportamiento, machine learning, modelos de inteligencia artificial aquí que detectan a través de comportamiento. ¿Y por qué ahora es por comportamiento? Bueno, porque un antivirus no podría detectar patrones de comportamiento o persistencia o técnicas de ofuscación, ¿no? Donde está cambiante la amenaza o donde se embebe inclusive el software legítimo.
O sea, si ya se embebió en un software legítimo de Microsoft, el antivirus me va a decir, esto es bueno. Luce como Microsoft, se ve como Microsoft, es Microsoft. Sí, pero dentro tiene un malware. Entonces, cuando este malware se libere y comience a ejecutarse, pues, ¿quién lo va a detectar si ya está dentro? SentinelOne, ¿por qué? Porque ya es por comportamiento. Y esto nuevamente es en tiempo real. Yo no necesito tener la conexión a la nube, ni a la consola, ni al internet, ni a bases de datos para poder detectar aquí. Y eso es exactamente lo que no se esperaban los cibercriminales. Y la última parte, que es la importante, y es donde les damos el resultado de cómo recuperarse, cómo sobrevivir a este tipo de ataques. SentinelOne, ¿qué va a hacer? Va a matar y cuarentenar esas amenazas. Aquí me dicen muchos, bueno, todos los antivirus matan y cuarentenan. Sí, pero falta que lo detecten primero para poder matarlo y cuarentenarlo. Y no todos encriptan la información una vez que la detectan, porque la cuarentenan. Pero si son malwares muy sofisticados, pueden salir de esa cuarentena. Matan y cuarentenan, sí, pero nosotros detectamos en tiempo real, sin latencia de nube o de firmas. Pueden revertir cualquier ataque con un solo clic, revertir cambios que se hayan hecho al sistema operativo, cambios que se hayan hecho a la información, y esto ya es con un rollback. Aunque mis archivos hayan sido encriptados, porque el ataque fue demasiado rápido y pasó a las barreras de detección, o lo detectó SentinelOne 2 segundos, le tomó detectarlo, sí, en lo que analizaba y hacía un scoring de la amenaza. Y en esos 2 segundos alcanzó a encriptar algo. Perfecto, no se preocupen, tenemos el rollback y vamos a devolver la información al momento de confianza. Esto es inmediato, sin dolor para el cliente, sin esperar 21 días, sin perder información, en tiempo real. Y tenemos también la capacidad de inclusive desconectar un endpoint. Si se infecta, lo sacamos de la red, pero mantiene contacto con SentinelOne para seguirle dando instrucciones. Ofrecemos inclusive control de firewall. El firewall local del endpoint lo podemos controlar. Y tenemos también una función que se llama anti-tamper, que es antisabotaje, para que un malware o un ataque externo no pueda desinstalarlo, desactivarlo o entrar en comunicación con él. Muchas veces está pasando ahora que un malware ve que el software que tienen depende de la nube, lo desconectan, asunto arreglado, son vulnerables. Ven que tienen un antivirus, ¿qué pasa? Lo desinstalan y ya está la puerta abierta. O el mismo usuario inclusive puede tomarse la libertad de manipular el antivirus y desinstalarlo o desconectarlo o desactivarlo por 5 minutos, ¿no? Todo esto se evita con el anti-tamper. ¿Y para qué? Para que sea infalible la forma de actuar de SentinelOne y podamos recuperar nuestra información en dado caso. Ahora, preguntaban que si podemos desencriptar archivos encriptados. Sí, ya lo vimos aquí, pero es necesario tener SentinelOne instalado previamente. ¿Ok? Si ya tenemos un caso en este momento de información encriptada, eso ya se perdió. ¿Por qué? Porque un ataque de ransomware lo que llega a hacer inmediatamente es eliminar puntos de restauración. ¿Para qué? Para que no haya retorno a la información. Entonces, SentinelOne protege ese punto de restauración para poder hacer rollbacks. Así que es previo. Y no solo esto, sino SentinelOne nos puede ofrecer, adicional a todo lo que ya hemos visto, la capacidad de tener un contexto completo, visibilidad profunda. Podemos cazar las amenazas si queremos, con una consulta muy rápida. Es un EDR, pero es muy fácil de utilizar. No requieren contratar a un especialista. Nos va a dar toda la historia y el contexto de la amenaza e inclusive está respaldado por la información, viene correlacionada y en un marco que es MITRE o MITRE ATT&CK. ¿Sí? Algo importante aquí es que la información para la casa de amenazas, SentinelOne la ofrece por default, de forma integrada en la compra, por 30 días, que es lo que consideramos que debe ser una buena práctica, 30 días de indicadores de compromiso. El competidor más cercano, que es mucho más caro, no hace rollback y quiere ofrecer a casa de amenazas, la ofrece por 7 días, para que dimensionen un poquito la oferta que tenemos. Con todo esto, con SentinelOne es como podemos tener la prevención, que es lo más importante,
no impactar recursos porque es un agente, una consola, es ligero, no requerimos nada adicional y podemos en tiempo real detener, detectar, limpiar, regresar información e inclusive cazar amenazas. Así que bueno, esto es SentinelOne. Que actualmente los endpoint tienen módulo de ransomware. SentinelOne puede, que si les podemos comentar que sí es un medio seguro para una empresa. El módulo de ransomware que tienen los antivirus hoy en día es bueno, pero recuerden que al final del día es una base de conocimiento, justamente, como dice Marlon, de ransomware que ya es conocido, ¿no? Justamente hablábamos de ahorita de WannaCry, que ya es súper conocido y que ya hay una firma de cualquier antivirus para WannaCry, y es justamente ese módulo el que interactúa para protegerlos de este tipo de amenazas, ¿no? La diferencia con SentinelOne es que, complementando un poquito lo que decía Marlon, es que nosotros tenemos un motor que hace un análisis profundo de los archivos, se llama DFI, Deep File Inspection, y justamente lo que va a hacer es estar haciendo un análisis basado en comparaciones de comportamiento. En SentinelOne tenemos más de 500,000 patrones de comportamiento en el Data Lake. Entonces, si llega un ransomware que hoy en día, como sucedió con WannaCry en su momento, para nadie era conocido y afectó a muchísimas organizaciones, con SentinelOne evidentemente no lo va a reconocer, pero va a detectar su comportamiento basado en el análisis y va a poder mitigarlo, ¿no? Entonces, no nos podemos fiar tampoco de un módulo de ransomware porque justamente está basado en ransomware ya conocido, ¿no? Y justamente lo que queremos hacer es atacar las nuevas líneas del ransomware, que ya incluso se vende como un ransomware as a service, ¿no? Ya no es un ransomware tradicional. Entonces, creo que va un poquito por ahí, justamente el ir un paso adelante de todo eso. Quiero entender que no sería el medio, refiriéndose a SentinelOne, de protección total para empresas que están cubiertas sobre un ataque de ransomware. Lo que dice es que si el ransomware ya los afectó y vamos con SentinelOne, no vamos a poderles ayudar. Eso es lo que estoy entendiendo de la pregunta. Ya no podemos recuperar archivos que ya se perdieron, porque ya los borró el ataque de ransomware. Pero lo que sí podemos hacer es que si la herramienta que tienen no detectó el ransomware, es obvio que por ahí quedó algo. Y SentinelOne puede detectar lo que todavía está viviendo en la red, que el antivirus o herramienta o lo que estén utilizando no ha detectado. Así que ya no vamos a recuperar información, pero podemos prevenir que siga ejecutándose esa amenaza, porque una vez que hay un ataque de ransomware, esto se vuelve recurrente. Los payloads pueden caer por ahí, se pueden volver a cargar, etcétera. Es importante ir con este cliente y ofrecer una prueba de concepto para ver qué detectamos en la red. ¿Hay protección para móviles, Android y iOS? Sí, lo tenemos en roadmap. Seguimos interesados en ofrecer la protección para Android y iOS. En este momento, Windows, Mac, Linux, ambientes virtuales, Ranger, ya lo haremos después, Kubernetes, etcétera, ¿no? Pero yo les agradezco mucho su participación, apreciamos mucho su tiempo. Les mando un abrazo a todos, gracias por participar y que tengan un excelente día. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.